Hola queridos amigos y familia de La Roca, quiero enviarles este audio ya que viene lo que es Semana Santa y les platicaba que sería algo muy padre que pudiéramos estar ayunando desde el viernes que estamos celebrando precisamente la Pascua y vamos a celebrar la Pascua ahí en la iglesia y que pudiéramos en estos tiempos de recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros y a partir del viernes ayunar y el sábado también y el domingo de resurrección terminar con una comida ahí en la iglesia familiar. Y varios me estuvieron escribiendo y preguntando cómo es el ayuno, qué es el ayuno. Entonces en este audio quiero explicarles sobre el ayuno. Vamos a ver varios puntos. El punto principal, por ejemplo, del ayuno, o el primero que quiero tocar es que la motivación del ayuno no es castigar al cuerpo, ¿no? Como comúnmente a veces se puede malinterpretar, sino la realidad del ayuno es enfocarse en Dios. El ayuno no debe ser considerado como algunos simplemente el enfoque en los alimentos, ¿no? Es un método de dieta. No significa, no es para perder peso, sino es para ganar una relación más profunda con Dios. O sea, el enfoque del ayuno tiene que ver Dios, no el alimento. Muchas veces se hace mucho énfasis en los alimentos, se hace mucho énfasis en los tipos de ayuno que hay y qué se puede comer y qué no se puede comer, cuánto tiempo, y ese tema lo voy a abordar un poquito más adelante. Pero lo primero que les quiero decir es que el enfoque no es el alimento, el enfoque no es qué se come o qué no se come, el enfoque no es ese, el enfoque es Dios. Y fortalecer nuestra relación con Dios. No es hacer a un lado el alimento, sino es acercarnos a una intimidad y a una relación más profunda con Dios. El ayuno debe de tener una motivación, es decir, ¿cuál es el propósito de tu ayuno? El por qué vas a ayunar. Tiene que haber una motivación profunda, tiene que haber un objetivo, ¿no? El ayuno no es simplemente la reprensión de un deseo por el alimento, un deseo por el café o por la comida, sino no es reprender tu cuerpo o castigar tu cuerpo, sino es una intensa búsqueda de Dios. Es un tiempo de buscar de Dios, de buscar de Dios. El ayuno es darle más prioridad a Dios que a cualquier otra cosa, ¿no? Y es tan grande el deseo de buscar a Dios y de tener una relación íntima con Dios que el alimento pasa a un quinto o cuarto o un sexto grado, ¿no? Porque también de este tiempo con nuestro Creador y de buscar del Señor en este tiempo de ayuno también puede ser en familia o puede ser uno solo, ¿no? También algo muy importante del ayuno es buscar deleitarte en Cristo y en su obra salvadora en esa cruz, ¿no? El ayuno no se trata de no comer alimentos, se trata de alimentar el espíritu, de eso se trata. De darle más importancia al alimento espiritual que al alimento físico. Jesucristo lo dijo cuando fue tentado y estuvo ayunando en el desierto y fue tentado por Satanás. Dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, nuestro alimento principal en el tiempo de ayuno es la palabra de Dios y es la intimidad con Dios. Si tú estudias en la Biblia donde viene sobre el ayuno, y ahorita voy a leer algunos versículos, te vas a dar cuenta que siempre va muy ligado la oración, ayuno y oración, ayuno y oración, ayuno y oración. Tiene que ver uno con el otro, y tanto uno como el otro tiene que ver con darle prioridad a nuestra relación con Dios y también fortalecer nuestra relación con Dios. El ayuno no es algo que quieras hacer para que Dios haga algo por ti, ¿no? Algunos lo toman tristemente como si fuera hacerle manita de puerco a Dios y no es así. O sea, lo único que sí podemos es en el ayuno suplicarle a Dios para que su misericordia y su poder, su Espíritu Santo nos cambie a nosotros. También más adelante voy a tocar los diferentes tipos de ayuno y también los propósitos diferentes del ayuno, ¿no?
El ayuno es hacer a un lado los alimentos y hacer como prioridad nuestra intimidad y nuestra relación con Dios, diciendo claramente que Dios es lo mejor, que Dios es suficiente, que Dios es mejor que cualquier alimento, que Él es el que literalmente nos sostiene. También debemos de entender que es crucial que entendamos la diferencia entre en que te vean ayunar y por otro lado a ayunar para que te vean. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? El que te vean ayunar no está mal. Yo sé que en Mateo capítulo 6 Jesucristo dijo que cuando tú vayas a ayunar, lava tu rostro para que no seamos como los hipócritas que muestran con sus rostros que están ayunando para que la gente los vea. Y esos, dice Jesús, que son hipócritas. Sin embargo, no significa que nadie se entere que estás ayunando, ¿no? Hay ocasiones que sí, cuando el ayuno es personal, sobre un tema personal que uno quiere con Dios, sobre alguna petición especial con Dios, uno sí ayuna para Dios y no tiene la gente por qué enterarse. Pero también vemos en la Biblia que de repente hay ayunos grupales, hay ayunos de toda la ciudad o de todo el pueblo, ¿no? Cuando Esther, por ejemplo, le dice a Mardoqueo que le mande a todo el pueblo que ayunen precisamente. Hay ayunos que son públicos, con un objetivo público, ¿no? Y hay ayunos que son personales, y ahí sí, como dice Mateo capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo, es algo entre tú y Dios. Entonces sí hay tipos de ayuno. No significa que el que te vean ayunar es malo, significa que si ayunas para que te vean, eso es muy diferente y eso sí es pecado, ¿no? También en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en los versículos 1 y 2, también ahí habla claramente de que el ayuno junto con la oración es para que el Espíritu Santo nos dirija y nos guíe. Y eso fue lo que pasó ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, vemos cómo el Espíritu Santo da revelación y guía precisamente en ese tiempo de ayuno y de oración, ¿no? Vemos también que el ayuno también es una forma de poder resistir las tentaciones, es fortalecer tu espíritu, fortalecer tu relación con Dios para prepararte para resistir las tentaciones de Satanás. Esto es tal cual como a nuestro Señor Jesucristo le pasó en Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 11 vemos claramente que Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches y estaba preparándose para todo el ministerio que iba a arrancar precisamente ahí. Pero estuvo fuerte, aunque débil externamente. Ahí precisamente el Evangelio de Mateo narra que él tenía hambre, que él ya estaba con hambre, y ahí fue cuando Satanás llega. Cuando estás más débil es cuando Satanás llega. Pero estaba débil físicamente, pero espiritualmente estaba fortalecido en su Padre. Así nosotros también, el ayuno tiene que ver tal vez con una debilidad física externa, pero interna estamos fortalecidos en nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, por otro lado, nos obliga Dios a ayunar, o es pecado si no decido hacerlo. No, la realidad es que no. Pero lo que sí habla la Biblia es que Jesús da por sentado que sí vamos a ayunar. En Mateo capítulo 6, repitiendo precisamente lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, habla en nuestro Señor Jesús de que dice cuando ayunen, es decir, que da por sentado que vamos a ayunar. No dice en la Biblia, yo no he encontrado algún lugar que sea pecado si no ayunas, ¿no? Pero lo que sí la Biblia enseña es que fomenta a Dios que ayunemos, porque el ayuno, vuelvo a repetir, el ayuno tiene que ver con buscar la intimidad de Dios, por lo tanto es algo bueno para nosotros. Nos conviene a nosotros precisamente fortalecernos en Dios, apartar tiempos de oración y de ayuno con Dios durante nuestra vida. Y hay momentos tal vez donde estamos pasando por momentos de debilidad o de tentación o de crisis o de algún problema en específico o alguna petición en específico, que el ayuno es parte fundamental de nuestro caminar con Cristo y es, como les digo, es algo personal.
También, como les los comenté hace rato, también hay momentos donde puedes ayunar en familia con una petición en específico a Dios. Y tiene que ver no con que cambie las circunstancias, a veces sí, pero lo más importante es que nos cambie a nosotros, que cambie nuestro corazón. Eso es lo principal del ayuno. Se trata de un espacio, el ayuno es un tiempo dedicado a la oración, de búsqueda de la voluntad de Dios, también de la confesión de pecados, ¿no? Y el clamor de Dios, a Dios, perdón, el clamor a Dios pidiéndole que nos ayude a cambiar o controlar nuestro carácter o cambiar nuestro corazón o quebrantar un corazón endurecido, poco sensible o sin hambre a su palabra. Yo, por ejemplo, yo he ayunado específicamente para que Dios quebrante mi corazón, para que Dios me dé más amor por Él, más amor por su palabra, ¿no? Y a veces también he ayunado pidiéndole a Dios que revele el pecado en mí que yo no lo estoy viendo, ¿no? Si yo no estoy viendo un pecado en mí, he ayunado para decir, Señor, si hay algo en mi corazón y si hay algo en mi vida que no te agrade y quieres que renuncie o que cambie o quieres transformar algo en mi vida y que yo no me he dado cuenta, muéstramelo, Señor. Entonces eso en una ocasión fue también motivo de un ayuno y Dios me lo mostró, efectivamente. Dios, en mi tiempo de ayuno y de oración, Dios me mostró lo que tenía que pedir perdón. En específico en esa ocasión fue con mi padre, ¿no? También por otro lado, vemos que nuestro Señor Jesucristo habla en Mateo capítulo 9, cuando llegan los discípulos de Juan el Bautista y le dicen, oye, pero ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no ayunan? Y ahí, como les dije, Jesús narra que Jesús dice que da por hecho que vamos a ayunar. Y dice que vendrán días cuando el novio, hablando de él como novio, dice, les será quitado y entonces ayunarán. Dicen, no, los que están con el novio no pueden estar ayunando porque pues, están de fiesta, pero cuando van a llegar días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Hablando precisamente de que nuestro Señor Jesucristo iba a partir hacia la diestra de su Padre y entonces deberíamos de ayunar, ¿no? Buscarlo en oración, en ayuno. También en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, en el capítulo 14, vemos claramente que constantemente el ayuno tiene que ver también con tomar decisiones importantes. Cuando a veces uno tiene que tomar una decisión importante en su vida, ya sea de trabajo o ya sea familiar, matrimonial o con tus hijos o personal, cuando quieres la guía de Dios, cuando quieres la respuesta de Dios, el tiempo de ayuno y oración es muy importante, porque ahí tu espíritu está sintonizado, está más sensible precisamente a la voz de Dios. Entonces, el ayuno también es un motivo, es un canal, para buscar a Dios y que nos guíe en decisiones importantes en nuestra vida. También vamos a otro punto, hay tipos de ayuno, ¿no? Hay diferentes tipos de ayuno. Hay 4, por ejemplo, que podemos ver en la Biblia. Uno, que es el ayuno total, es decir, ni comida, ni agua, nada. Ese es el ayuno total. Y ese ayuno, obvio, no puede ser con tanto tiempo, tiene que ser de corta duración, porque literalmente el no tomar agua, eso afecta bastante, ¿no? Y más aquí en Cuernavaca y en épocas de calor. Entonces el ayuno tiene que ver precisamente, el ayuno total, tiene que ver con buscar la voluntad de Dios, con un clamor hacia Dios para revelación o por alguna petición, pero el ayuno total es de no comer absolutamente nada de comida ni tampoco beber nada de líquidos. Y es un tiempo de clamar a Dios y de buscar a Dios. Este tipo de ayuno total lo vemos en el libro de Esther, en el capítulo 4. Precisamente a Esther le dice, ¿no?, que durante 3 días no coman ni beban, ni de día ni de noche. Y dice Esther, yo por mi parte ayunaré, con mis doncellas al igual que ustedes. Aquí Esther les está pidiendo
que el pueblo no coma ni beba absolutamente nada durante 3 días para estar literalmente buscando al Señor. Y por eso tiene que ser con un periodo muy corto, porque el no beber agua es, yo creo que, de lo más delicado, ¿no? Ahora, ese es el ayuno total. Hay otro ayuno que también la Biblia nos enseña, que es el ayuno solo con líquidos o solo con agua, ¿no? Este tipo de ayuno es el más conocido porque uno se abstiene de alimentos, pero sí puede beber agua, ¿no? O líquidos. Y eso es importante porque el permitirnos estar hidratándonos puedes alargar un poco más lo que es el ayuno. En el capítulo 4 de Lucas vemos claramente este tipo de ayuno. También el tercer tipo de ayuno es el ayuno parcial. Este tipo de ayuno lo encontramos, por ejemplo, en Daniel, en el capítulo 10 de Daniel, en los versículos 2 y 3. Ahí vemos un ayuno parcial. La idea era el ayuno parcial de este tipo consistía en eliminar cierto tipo de alimentos. La idea era comer de forma sencilla para mantener el cuerpo funcional, ¿no? Y no encontrar en el alimento el placer, sino buscar el placer en nuestra intimidad y en nuestra comunión con Dios. Y vemos claramente en Daniel capítulo 10 que Daniel lo practicó por 3 semanas. Esto fue un ayuno parcial. Y el otro tipo de ayuno es el que haces ayuno de otro tipo de cosas, ¿no? Como puede ser no tomar café. Para mí, por ejemplo, ha sido uno de los ayunos más duros que he hecho. Ay, sí. Es decir, ¿sabes qué? El café no es importante en mi vida, tú eres importante en mi vida, Señor. O sea, poner a Dios en primer lugar. Como les digo, no es lo importante el alimento o la bebida, sino lo importante es nuestra relación con Dios. Pero también al hacer a un lado lo que más nos deleitamos y lo que más nos gusta, es hacerlo a un lado y decirle también a nuestro cuerpo, sabes que Dios es lo más importante en mi vida. Y además nosotros fortalecernos en Él y buscar precisamente esa intimidad en oración, lo repito, y en ayuno, ¿no? Entonces son esos cuatro tipos de ayuno. Y ahora también hay algunos pasos que podemos seguir para ayunar. ¿Cómo puedo ayunar? ¿No? El paso número 1, o sea, lo más importante es establecer un objetivo. O sea, la pregunta es, ¿por qué vas a ayunar? O sea, ¿cuál es el motivo de tu ayuno? ¿Qué es lo que esperas o qué es lo que quieres en este tipo de ayuno? Yo, como se los comenté, en una ocasión yo ayuné para pedirle específicamente a Dios que buscara en mi corazón si había algo, un pecado, que yo lo tuviera oculto, en el sentido de que ni siquiera yo me haya dado cuenta. Y yo le decía a Dios, ¿sabes qué? Busca en mi corazón si hay algo que yo no me estoy dando cuenta, pero que tú sabes y quieres que yo cambie. No, específicamente yo en una ocasión ayuné para eso. En otra ocasión ayuné por temas de la ciudad, ¿no? En otra ocasión ayuné por temas de la iglesia, es decir, algunas circunstancias de la iglesia. Entonces, sí hay un objetivo. Lo más importante antes de ayunar es, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito por el cual vas a ayunar? Eso es muy importante. Y bueno, el motivo puede ser, ¿sabes qué? Yo quiero deleitarme más en tu palabra o entender más tu palabra. O quiero que quebrantes mi corazón, Señor, y quiero amarte más. Ayúdame a amarte más. O también puede ser, Señor, ayúdame a ser un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, o ayúdame a cambiar y ser sensible a las necesidades de mis hijos y ser un buen padre o una madre. Es decir, el ayuno tiene que ver con esa intimidad con Dios, pero también un objetivo que le puedes pedir a Dios en ese tiempo de ayuno y de oración. Y como les digo, no está mal el pedir porque, por ejemplo, en el ayuno de Esther, fue claro que fue por un objetivo de protección de Dios y fue también para que le diera gracia delante del rey a ella. O sea, eran una petición específica, ¿no? Un clamor del pueblo a Dios por algo específico. Por eso el primer punto antes de ayunar tienes que saber cuál es el objetivo. ¿Por qué quieres ayunar? ¿Para qué?
Ahora, yo te recomiendo que antes de ayunar ores y le pidas al Espíritu Santo que te clarifique los objetivos de tu ayuno, ¿no? El por qué vas a ayunar, qué es lo que necesitas. Y en este tiempo de Pascua, mi petición a la iglesia, a todos ustedes, es que le clamemos a Dios por realmente un cambio genuino en nuestras vidas, un cambio genuino en nuestros corazones, que podamos verdaderamente, no con nuestra mente entenderlo, sino con nuestras vidas, realmente gritarle a la gente que estamos agradecidos y hemos entendido el sacrificio tan grande que el Padre y el Hijo hicieron por nosotros en esa cruz, ¿no? Entonces mi oración y mi clamor es que podamos, que la cruz de Cristo la veamos tan grande, tan majestuosa, tan increíble, que caigamos rendidos ante esa cruz y que transforme nuestros matrimonios, transforme nuestra relación entre padres e hijos, transforme nuestra área sexual, transforme nuestra agenda, transforme nuestra área financiera, transforme nuestra relación con nuestros padres, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, que seamos personas transformadas por el Evangelio de Jesucristo genuinamente y que seamos luz en este mundo que está en tinieblas, que nos dé pasión por Cristo, que nos dé convicción para que ningún viento de doctrina nos mueva. Mi oración y mi clamor y mi ayuno este fin de semana que viene es precisamente para pedirle un cambio en nuestros corazones, ¿no? Ahora, el primer punto es ese, tener un objetivo, ¿no? El segundo es hacer un compromiso, hacer ese compromiso con Dios, no con Hugo, no con el pastor, no con la iglesia, sino es un compromiso con Dios, por ejemplo. En este tiempo de oración, debemos debemos de establecer, por ejemplo, este compromiso de poder decir, ok, Señor, ya tengo el objetivo claro, ya sé por qué quiero ayunar, ahora tengo que decidir, tengo que ver cuánto tiempo será. En esta ocasión en específico les estoy pidiendo que sea de viernes a domingo, pero cuando tú vayas a ayunar en tu comunión con Dios o en tu caminar con Cristo fuera de este fin de semana de Pascua, tú tienes que determinar cuánto tiempo será, ¿no? ¿Qué tipo de ayuno es el que quieres establecer? Si es de agua, si es el total, si es el parcial, si es de solo líquidos, etcétera, ¿no? Como ya lo vimos anteriormente. También debes de establecer qué actividades físicas o sociales te vas a restringir. Tal vez te vas a restringir de algunas para darle importancia al tiempo de oración y al tiempo de estudio de la palabra, ¿no? También cuánto tiempo le vas a dedicar al estudio de la palabra, cuánto tiempo le vas a dedicar a la oración. Este compromiso lo haces con Dios. Entonces el punto número 1 es establecer un objetivo, el por qué, el para qué vas a ayunar. El número 2 es dejar claro, ¿no? Cuánto tiempo será, qué tipo de ayuno va a ser, a qué te vas a restringir en actividades físicas o sociales, cuánto tiempo le vas a dedicar a tu comunión con Dios durante el día en tu agenda, ¿no? Y el paso número 3 o el punto número 3 es debemos de prepararnos espiritualmente. Es decir, el fundamento mismo del ayuno y la oración es el arrepentimiento. Algo muy importante es que no podemos ayunar si tenemos un pecado que no hemos confesado, si tenemos un pecado del cual no nos hemos arrepentido. Entonces, sabes que eso va a dificultar tus oraciones. Si tienes un problema en tu matrimonio, por ejemplo, dice en Primera de Pedro, en el capítulo 3, dice que específicamente al esposo, dice que tratemos a nuestras esposas como vaso más frágil, como coherederas de la gracia. Y dice, ¿para qué? Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, que sí hay estorbo cuando hay un problema en el matrimonio, con tus hijos, etc. Entonces, algo muy importante en el paso número 13 es prepara tu corazón antes de la oración, antes del ayuno, perdón. Arrepiéntete, ¿no? De lo que tengas que arrepentirte. Confiesa
tu pecado. Si hay cosas que tienes que poner a cuenta, ponte a cuenta. Hay varias cosas que puedes hacer para preparar tu corazón, ¿no? Pedirle a Dios, hacer una lista completa de en dónde estás fallando conforme a los mandamientos de Dios. Que ese es un tiempo tuyo preparándote para el tiempo de ayuno, donde tú hagas una lista. Sabes que yo, conforme a tu palabra, yo sé que te he fallado en esto, perdóname, Señor, ¿no? Confiésale tu pecado al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo que traiga a tu mente todos esos pecados de los cuales no te has dado cuenta, ¿no? Y acepta el perdón de Dios. También es algo muy importante, ¿no? Porque nuestro Señor vino a salvar, a perdonar. Y aquel que confiesa sus pecados, Dios nos perdona. En Primera de Juan, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos enseña eso claramente. Por otro lado, el buscar también el perdón de las personas que has ofendido, ¿no? Y perdonar a los que te han ofendido. Es decir, si hay algo en tu matrimonio, si hay algo con tus hijos, si hay algo con tus padres, que es el núcleo más importante para todo ser humano, pide perdón, perdona y empieza este ayuno literalmente con un corazón limpio delante de tu núcleo y delante de Dios, ¿no? Por otro lado, pide a Dios que llene con su precioso Espíritu Santo según sus mandamientos en Efesios capítulo 5 y sus promesas en Primera de Juan, en el capítulo 5, que te llene con su Espíritu Santo. Dios prometió que todo aquel que le buscara y que le pidiera de su Espíritu, Dios le daría de su Espíritu, ¿no? Así es que, ¿sabes qué? Busquemos a Dios y pídele que te llene de su Espíritu Santo. Para que podamos estar más sensibles y que literalmente el Espíritu Santo nos ablande este corazón endurecido, ¿no? Y quiero leerles algunos pasajes sobre el ayuno que vemos claramente cuando Dios habla de la congruencia, ¿no? Por ejemplo, en Jeremías, Dios también dice, ¿sabes qué? Que sería... que no sería congruente estar haciendo ayuno y oración cuando nosotros no estamos viviendo una vida conforme a los mandamientos de Dios. Por eso el arrepentimiento y por eso el ponernos a cuentas con Dios antes de empezar un ayuno y oración. La oración también es parte del arrepentimiento, ¿no? Cuando uno se arrepiente viene con Dios. Pero antes de todo eso, lo más importante para Dios es nuestras vidas que sean congruentes. En Jeremías 14, versículos 11 y 12 dice: y el Señor me dijo, no ruegues por el bienestar de este pueblo. Cuando ayunen, no escucharé su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda de cereal, no los aceptaré, sino que con espada y con hambre y con pestilencia los destruiré. O sea, Dios estaba enojado con el pueblo porque eso sí, era gente religiosa, ¿no? Ayunaba, ofrendaba. Sin embargo, su corazón estaba completamente apartado de Dios. Por eso el tema del ayuno no tiene que ver, lo más importante del ayuno no tiene que ver con el alimento o con el castigo al cuerpo, sino tiene que ver con la obediencia y buscar honrar a Dios. En el libro de Esdras igual, capítulo 8 y versículo 21, dice: entonces proclamé allí junto al río Ahava un ayuno para los que nos humillamos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de Él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones. Es decir, aquí fue una oración, un ayuno dirigido precisamente para pedir protección y guía de Dios a través de su viaje, ¿no? En Nehemías capítulo 1 vemos que Nehemías, cuando se entera de la situación, cómo está Jerusalén destruida, el pueblo desanimado, etcétera, él estaba orando y estaba ayunando precisamente para cuando tuviera que presentarse delante del rey a pedirle ayuda para restaurar Jerusalén, tuviera las palabras y el plan correcto, ¿no? Y dicen en Nehemías capítulo 1, el versículo 4 dice: y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. ¿Para qué? Pues para buscar la guianza, para buscar ese plan, para buscar tener gracia delante del rey.
Así es que Nehemías, por ejemplo, es un caso precioso de un hombre que ayuna, que ora y busca la dirección de Dios a través del ayuno y la oración. También en Nehemías capítulo 9, en el capítulo 8 vemos cómo se predica la palabra de Dios desde la madrugada, desde el amanecer hasta el mediodía. El sacerdote Esdras expone a todo el pueblo de Jerusalén ante la Torá, ante la ley, les enseña y el pueblo se quebranta ante la palabra de Dios y todo. Y en el capítulo 9 ya hacen un compromiso y dice: y el día 24 de este mes se congregaron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos en pie cada uno en su lugar, leyeron el libro de la Torá o de la ley del Señor, su Dios, por una cuarta parte del día, y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. Entonces es un tiempo de intimidad, es un tiempo de confesión de pecados, es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de adoración a Dios, como lo vemos en el libro de Nehemías, ¿no? También vemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 9, un capítulo maravilloso del libro de Daniel, que es cuando Dios le revela el futuro precisamente a Daniel en el capítulo 9. Todo empieza porque Daniel está leyendo su Biblia, está leyendo el libro de Jeremías, pero también Daniel está orando y está ayunando, y dice el versículo 3 de Daniel 9: volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Es decir, Daniel estaba quebrantado y estaba humillando su cuerpo y estaba exaltando al Señor y buscando el rostro y la voluntad de Dios. Y eso qué importante es. Y ahí es, en ese momento de intimidad, de quebranto y de humillarnos nosotros como seres humanos delante de nuestro Creador y clamarle a Él, cuando Dios se revela a nuestras vidas de una manera muy, muy especial. Entonces vemos claramente cómo la palabra muchas veces habla de el ayuno. A veces habla de la incongruencia del pueblo y dice que de nada sirve que ayunes si tienes una vida completamente de la cual no estás arrepentido de tu pecado y quieres continuar en tu pecado, de nada te sirve. Por otro lado, habla también de aquellos hombres de Dios como Daniel, como Nehemías, que quebrantados buscaron la voluntad de Dios y Dios los prosperó, ¿no? Vemos también en Isaías capítulo 58, vemos un pasaje maravilloso que habla precisamente de esta hipocresía del pueblo, pero de cómo Dios también los está llamando precisamente a un ayuno ¿cómo se llama? No, que no tiene que ver con los alimentos. Es un ayuno de vivir la voluntad de Dios. Dice en el versículo 1: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión o su pecado, y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día, y se deleitan en conocer mis caminos como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios, dicen: ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia, dice el Señor, y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí ayunáis para contiendas y riñas, y para herir con puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. ¿Es ese el ayuno que yo escogí? ¿Para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco y para que se acueste en cilicio y en ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día acepto al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí?
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejad ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Si te fijas en estos pasajes de Isaías capítulo 58, habla precisamente Dios confrontando al pueblo, diciendo: ¿sabes qué? ¿Por qué haces rituales religiosos cuando tu corazón está apartado de mí? Cuando no amas a tu hermano, cuando lo ofendes, cuando lo engañas, cuando no ves por el pobre, por la viuda, por el huérfano. Y dice: ¿no es este el ayuno que prefiero 1000 veces? Que ayudes, que sirvas, que des con un corazón generoso. ¿Sabes? Dios enseña eso, que el verdadero ayuno tiene que ver con amar a tu prójimo, servir a tu prójimo y buscar la guianza del Señor. Ahora sí, después, en ayuno y oración. Un tiempo de intimidad, un tiempo de quebranto, un tiempo de petición también, un tiempo de gratitud, un tiempo de buscar que Dios cambie nuestros corazones. ¿Sabes? Es importante el tiempo de ayuno y tiene que ser algo en nuestro caminar en Cristo, ¿no? Que muchas veces no lo fomentamos o no lo enseñamos nosotros como pastores, ¿no? Y yo pido perdón por eso, o sea, que me haya tardado tanto en ¿cómo se llama? En haber grabado este mensaje y de haberles enseñado sobre el ayuno. Pero es algo importante. En Mateo capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo ahí dice, ¿no? Precisamente: cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunáis, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿no? Entonces el ayuno tiene que ver con eso. Ahora, también debemos de entender que el ayuno debe de estar también preparado físicamente. ¿En qué sentido? Pues sabemos que hay personas, por ejemplo, que no pueden ayunar largos periodos, ¿no? Porque su condición de salud no les permite. Y no tienen por qué sentirse mal. Por ejemplo, una persona con diabetes no puede ayunar como una persona que está sana, por ejemplo, pudiera hacerlo, ¿no? Entonces, no te sientas mal si tu condición de salud no te permite ayunar, pero recordemos y volvemos al origen: el verdadero ayuno es precisamente cuando uno busca a Dios en la intimidad. No está el énfasis en los alimentos o en las abstinencias, sino el énfasis está en la oración, en la comunión con Dios, en buscar su voluntad, en buscar ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Y algo muy importante, hace rato platicaba con mi esposa, y a veces se puede confundir uno que el tiempo de ayuno es un tiempo donde no haces nada más que orar y estar leyendo la Biblia y estar en comunión con Dios y nada más eso. Pero sin embargo, como lo leímos hace rato en Mateo capítulo 6, cuando Jesús dice: ¿sabes qué? Cuando tú ayunes, que la gente no se entere. Es decir, habla de que tú hagas tu vida diaria. Por ejemplo, si yo voy a ayunar una semana, no puedo estar una semana sin trabajar, ¿no? Uno tiene que hacer su vida normal, su vida cotidiana, pero esto es algo entre Dios y yo. Esto es algo entre Dios y yo. Y por supuesto que dentro de el tiempo que tengo en la semana, en vez de dedicarle el tiempo a la comida, pues se lo voy a dedicar a meditar en la palabra y a orar. En vez de dedicárselo a ver las redes sociales se lo voy a dedicar al Señor y a la palabra, ¿no? Y a la oración y tal vez a la alabanza, ¿no? En tu cuarto, en tu casa,
poner alabanza, buscar a Dios. Y eso es un tiempo de ayuno. No significa que dejes de trabajar, ¿no? Significa que haces tu vida cotidiana, sin embargo, le das más importancia a tu intimidad y a tu relación con Dios que a cualquier otra cosa. Espero haber contestado sus dudas. Si todavía quedaron algunas dudas, estoy para servirles. Ya saben que me pueden acercarse a mí el domingo en la iglesia o mandarme cualquier comentario o duda, ya sea por por Facebook, la página de La Roca, o como les digo, estoy directamente ahí en la iglesia para contestar cualquiera de sus dudas. Y mi invitación es a que este viernes y sábado podamos estar buscando, clamándole a Dios, orando y pidiéndole que cambie nuestros corazones, que nos haga amar más su palabra, que nos haga amar más a Él, que su Espíritu Santo nos quebrante, que su Espíritu Santo nos muestre aún nuestro pecado que nos es oculto, del cual no nos hemos arrepentido, porque a veces ni siquiera sabemos, ¿no? Que nos abra nuestro corazón y que nos llene de su Espíritu y que nos dé amor por Él, por su palabra, y que cambie nuestro carácter y que nos lleve y nos guíe a que la cruz de Cristo la podamos ver majestuosa, increíble, y que nunca nos separemos de ella. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y quedo a sus órdenes.